Hoy hablaremos sobre las diferencias que existen entre la película de Hércules de 1997 de Disney y la mitología clásica. Pero antes, aclaración. En este video no pretendo criticar la película ni la historia que cuenta. Hay muchas versiones de mitos y leyendas y no diré qué es correcto y qué no, porque realmente no lo sé. En este video compararé la historia que cuenta la película con la versión que yo aprendí. No es una crítica, de hecho entiendo por qué decidieron narrar el mito de esta manera. Cualquier duda, opinión o corrección, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Gracias. Ahora sí, podríamos empezar por lo que más llama la atención incluso antes de ver la película. Sí, eso mismo que estás pensando. El nombre. Suponiendo que nadie sepa de qué va, no habría problema. Sin embargo, no es así. Los dioses son griegos. Los nombres que utilizan para nombrar cada cosa en la película delata que es en relación a la mitología griega, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el nombre de esta magnífica obra cinematográfica no es Heracles? Se supone que el nombre de Hércules se utiliza en la mitología romana, siendo Heracles el nombre que le dan los griegos a este héroe. Y eso pues es todo lo que quería decirles. Adiós. 1. Esto. ¿Qué es esto? Lo veo y no lo creo. Sé que repito mucho, que hay versiones diferentes. Pero ¿en qué universo Zeus es fiel a su esposa? Además, wait a minute, ¿esto qué es? Hera está sonriendo, y no es una sonrisa asesina. Ya es mucho, no sé cómo seguir. Ya en serio, acá hay bastantes cosas para observar. Pareja feliz y fiel. Heracles o Hércules, hijo de Zeus y Hera, y encima es un dios. Pues claro, suponiendo que ellos son sus padres estaría bien. No voy a entrar mucho en detalles sobre algunas cosas, pero agárrense que voy con todo. Según he aprendido, Zeus no era para nada fiel a su esposa Hera, y Hera no estaba muy contenta con Zeus. Y Heracles, Hércules, ni siquiera era hijo de la diosa en cuestión, sino de Zeus y Alcmena, una mortal y no su madre adoptiva como en el film. Hera, como siempre, se la agarró con la pobre Almena y la hizo sufrir un poquito. Otra cosa. Mi niño, Hércules. Sí, bueno, en teoría, al nacer se llamaba Alceo o Alcides, pequeño detallito que ignoraremos. Además del otro detalle en el que Heracles tenía un hermano gemelo que no lo muestran en la película. Como sabrán, la diosa del matrimonio, o sea, Hera, siempre se vengaba haciendo una que otra maldad hacia las y los mortales con los que Zeus se relacionaba, incluso agarrándoselas con los pobres hijos de este dios. Así que sí, odiaba al niño incluso antes de nacer, y fue ella quien mandó a esas serpientes para acabar con su vida, y no Hades como en la película. Y Herculito no nació siendo un dios, era mortal, nacido con una fuerza extraordinaria. 2. Zeus no creó a Pegaso. Pégaso y su hermano Crisaor surgieron de la sangre derramada de Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza. También es hijo de Poseidón, aunque sí obedecía a Zeus y que tú sepa, Heracles nunca lo montó. 3. Pena y pánico, los que están con Hades todo el rato. Que recuerde, el dios del inframundo no tiene dos cómplices del crimen como se muestra en la película. Sin embargo, podrían ser una referencia a los hijos gemelos de Ares y Afrodita, es decir, Deimos y Phobos. Deimos encarnaba el miedo, la ira, el temor, el dolor y se podría decir que la pena. Y su gemelo Phobos encarnaba el pánico. Ambos acompañaban a su padre en los combates, pero no estuvieron del lado de Hades nunca. 4. Entre los 12 trabajos de Heracles, ninguno era sobre enfrentar a un cíclope. De hecho, Odiseo es quien se enfrenta al conocido cíclope Polifemo, y le clava una lanza en el único ojo que posee, pero no Hércules o Heracles. 5. Phil, o Filictotes o Filictetes, no entrenó a Heracles. En realidad ni siquiera era un sátiro, era un héroe mortal. Aunque se dice que acompañaba a Heracles en sus expediciones, pero no era su tutor. Se dice que su verdadero mentor era el famoso centauro entrenador de héroes, Quirón. Por cierto, si te gusta el contenido no olvides apoyarme, por favor, gracias. 6. En la película se ve como Hades se encarga de darle los 12 trabajos, entre comillas. No puedo creerlo. Ya usé todo mi repertorio. Pero en realidad en la mitología clásica lo hizo Euristeo, el rey que le usurpó lugar a Heracles, culpa de Hera. 7. Este punto va relacionado con el anterior. Para empezar, Megara no era una compinche de Hades, y la manera en la que se conoce con Heracles no es para nada parecida con los mitos. Megara era hija de Creonte, rey de Tebas. Un día Tebas luchó contra Orcómeno, y el rey de este último bando fue derrotado por Heracles, que como recompensa, entre comillas, obtiene la mano de la hija del rey de Tebas, Megara. En la película se ve como casi muere, o muere, no me acuerdo, salvando a Hércules. Pero lo cierto es que en los mitos, Heracles asesina a Megara y a sus hijos, porque la diosa Hera le induce una dosis de locura en la cabeza, y en consecuencia lo mandaron a hacer los 12 trabajitos. Pequeñas pero importantes aclaraciones. No pretendo ser esa persona que por interesarle la mitología y conocer los mitos, critique todo lo demás que sea como cree que debe ser.
Versiones hay muchas, y respeto cada una. En cuanto a la película, entiendo perfectamente lo que hicieron. No conozco las razones, pero hay cosas que están claras. Lo primero y principal, es una película infantil. Así que es obvio que no va a ser fiel a los mitos. El nombre Hércules es el que casi todos conocen y el que seguro llamaría la atención. La relación de Hera y Zeus es muy diferente a los mitos, pero para hacer una película infantil es entendible por qué no muestran cómo es. Hades, siendo el enemigo principal, es extraño también. Pero mejor explicar que fue él quien le dio los 12 trabajos a Hércules, por la razón que sea, antes que la verdadera razón. A pesar de desviarse mucho de los mitos originales, adoro las referencias a otros mitos. Eso sí es interesante. Hay que recordar que es una película infantil, porque si fuera igual a los mitos, de seguro sería una película para adultos. Eso es todo, gracias por ver y agradecería que por favor me apoyaran. Lo necesito, muchas gracias.